¿Y si el miedo ya no tuviera voz? No después de mañana, no después de años de lucha, sino para cuando termine este discurso. ¿Y si cada susurro de duda, cada vacilación silenciosa, cada cadena invisible que te ha frenado se rompiera? ¿No se gestionara, no se negociara, sino que se eliminara? No naciste con miedo. Te lo enseñaron, te lo inculcaron. Te lo inculcaron hombres que hace tiempo renunciaron a su propio poder. Y lo que se puede instalar, se puede desinstalar. Antes que nada, debes saber esto: el miedo no es una fuerza de la naturaleza. Es una creación de la propia mente humana. Y lo que la mente crea, también puede destruirlo. Me presento ante ustedes no con palabras agradables ni filosofía ociosa, sino con un desafío espiritual que, si lo aceptan, cambiará el curso de toda su existencia. Hay un asesino silencioso entre los hombres, tan astuto, tan sutil, que arruina vidas mucho antes de que uno se dé cuenta de que ha echado raíces. No es la pobreza. No es el fracaso. Es miedo. El miedo ha arruinado a más hombres que la mala suerte. El miedo ha sofocado más potencial que las cadenas o las jaulas. El miedo no es ruidoso. Susurra. Y lo peor de todo, se disfraza de razón, de lógica, de cautela. Pero no se equivoquen. Es el carcelero de la grandeza, el asesino de los sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no hablaré para entretener. No los consolaré con consejos. Hablaré con el propósito de un hombre que ha caminado con titanes, hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller. Y he visto de primera mano que la única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el que muere con arrepentimiento es quien se negó a dejar que el miedo guiara sus pasos. Esta es tu declaración espiritual. Hoy no coqueteas con el coraje. Te casas con él. No domas el miedo. Lo terminas. No esperas a sentirte listo. Te mueves como si ya lo estuvieras. Esto no es una lección. Es tu renacimiento. Y cuando esta hora termine, el hombre que se sentó a escuchar no será el hombre que se levante. Porque hoy hacemos del miedo el sirviente, no el amo. Comencemos. El miedo no anuncia su presencia con un rugido. Se introduce de puntillas por la costumbre, penetra por el silencio y ata al hombre haciéndole creer que la cuerda es parte de su propia piel. El miedo, amigo mío, es un adversario astuto. No te golpea como un rayo. Se infiltra en tu ser como una niebla hasta que olvidas cómo se siente el sol. Rara vez se nombra. Se esconde tras frases como: tengo cuidado. Ahora no es el momento. Necesito más claridad. ¿Y si sale mal? Pero déjame decirte sin rodeos, esas no son ideas avías. Son pensamientos esclavizados. Son los sonidos de un hombre que ha olvidado que domina su mente y ahora se somete a ella. He estudiado a los hombres más poderosos que el mundo ha conocido y les aseguro que ninguno de ellos estaba libre del miedo. Lo que los hizo poderosos no fue su ausencia, sino su dominio. Permítanme recordarles. Cuando me senté por primera vez junto a Andrew Carnegie, no me habló de industria ni de acero. Habló del pensamiento. Me dijo que el hombre que no domina su mente no es mejor que un caballo salvaje esperando a ser domado. Y vi en él algo que el miedo no podía tocar. Definición de propósito. Verás, el miedo tiene un solo objetivo: dispersar tu energía. Para hacerte detener cuando deberías actuar. Para hacerte dudar cuando deberías moverte. Para hacerte pensar en círculos hasta que la oportunidad se esfume. Es un ladrón silencioso. Y roba más que acción. Roba la identidad del hombre que naciste para ser. Piensa en esto. El miedo comienza como un pensamiento. Un pequeño susurro. Una duda. Una vacilación. Pero si ese pensamiento no se capta y se reemplaza, se repite. Y lo que se repite se convierte en ritmo. Y lo que se convierte en ritmo se convierte en identidad. Así es como el miedo conquista a las naciones. No con armas, ni con sangre, sino con mentes que entregan su poder sin luchar. Y por eso debo preguntarte, ¿qué? ¿Qué miedos has permitido que se conviertan en hábitos? El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la pérdida, el miedo a la mala salud, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Menciono estos 6 fantasmas en Piense y Hágase Rico, porque acechan a más hombres que el fracaso. Pero lo más peligroso de ellos es que a menudo se disfrazan de inteligencia, de cautela, incluso de humildad. Les daré un ejemplo. Henry Ford no fue el hombre más culto de su época, pero poseía una cualidad que lo convirtió en el rey de hombres de letras y eruditos por igual. No permitió que el miedo decidiera por él. Cuando dijo que construiría un automóvil para el hombre común, no lo aplaudieron. Se burlaron de él. Dijeron que era imposible, que le faltaba conocimiento, que nunca se había hecho.
Y aún así lo construyó. ¿Por qué? Porque se negó a albergar miedo alguno. Ford comprendió una ley que la mayoría de los hombres nunca descubre. Ese miedo se multiplica en silencio. Pero el coraje se multiplica en acción. Incluso Edison, ante 10.000 fracasos, jamás le dio al miedo la última palabra. ¿Por qué? Porque ya había decidido el final en su mente. Y confiaba en que la ley de la repetición lo llevaría hasta allí. Comprendió que la mente debe entrenarse como una máquina, que el miedo es simplemente imaginación sin entrenar que se desboca sin propósito. Y ahora te pregunto, ¿en qué parte de tu vida se ha arraigado el miedo? Observa con atención. ¿Se esconde en tu vacilación para hablar con valentía? ¿Susurra cuando postergas el sueño que dices anhelar? ¿Te guía cuando te conformas con una vida que está muy por debajo de tu diseño? No lo disculpes, no lo expliques, nómbralo, acéptalo y luego reemplázalo. Porque aquí está la verdad que nadie te dirá. El miedo no abandona al que lo tolera. Abandona como veneno al que lo rechaza. No se vence el miedo esperando que desaparezca. Se vence superándolo. No se escapa del miedo pensando en cómo evitarlo. Lo atraviesas y descubres que siempre fue un fantasma. Charles M. Schwab lo comprendió. Una vez me dijo, señor Hill, que el mundo no pertenece al que evita los errores. Pertenece al que avanza, a pesar de ellos. Esa es la verdad del poder. Ese miedo siempre gritará. Pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración. Nace de la repetición. Si repites el miedo, vives con miedo. Si repites el poder, empiezas a irradiarlo. Hasta que el miedo ya no te reconoce. Así que déjame dejarte un reto. A partir de hoy, escribirás cada miedo que te ha paralizado. Ya no permitirás que se esconda tras excusas. Lo llamarás por su nombre, una mentira. Y entonces, cada mañana, dirás lo contrario. Con convicción. No le temo al fracaso porque soy un hombre de ejecución. No temo a las críticas porque soy fiel a mi visión, no a los aplausos. No temo a la pobreza porque sé que la riqueza nace del pensamiento y se multiplica con la acción. No me inmuto ante la incertidumbre, porque soy el autor de la certeza. Lo dices hasta que tu alma lo crea. Lo dices hasta que el miedo ya no tenga cabida en tus pensamientos. Porque el hombre que elimina el miedo no es el que nunca tuvo miedo. Es el que se alza por encima de su propia mente. Y ahí, amigo mío, es donde empieza la maestría. La mente subconsciente no razona. No juzga. No discute. Acepta y actúa según lo que se repite con fe. Y ahí reside vuestra prisión. Y tu liberación. Pasemos ahora del campo de batalla del miedo al centro de mando de la mente. Porque si el miedo es el enemigo, entonces el subconsciente es el campo de batalla. Y la autosugestión es tu arma más poderosa. Puede que no lo veas con tus ojos, pero gobierna cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada resultado que atraes. El subconsciente no duerme, no cuestiona, simplemente recibe y refleja lo que se le da mediante la repetición, la emoción y la creencia. Esto no es una afirmación mística, es una ley, un principio universal tan real y rígido como la gravedad misma. Permítanme ser directo. Si has vivido con miedo, carencia, vacilación, no es tu culpa, es tu programación. Y si esa programación ha sido escrita por otros, por tu entorno, tu pasado, tu dolor o las voces asustadas de mentes pequeñas, entonces, por supuesto, has dudado. Por supuesto que has dudado. Por supuesto que el miedo ha tomado las riendas. Pero aquí está la verdad revolucionaria. Puedes reprogramar todo el sistema. Te diré cómo. Tomemos una lección de Henry Ford. Este hombre se repetía a sí mismo y a los demás sin disculparse. Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón. Ahora bien, ¿qué es eso sino autosugestión? Y no lo dijo ni una sola vez. Lo vivió. Construyó imperios con él. Enfrentó el ridículo con él en mente. Y finalmente el mundo se doblegó no ante su fuerza, sino ante su fe. ¿Por qué? Porque la creencia es contagiosa. Pero primero, debe instalarse. Ahora bien, comprendan esto. La autosugestión es el acto de alimentar deliberadamente al subconsciente con las creencias que deseas que utilice. Esto se logra mediante la repetición y declaraciones emocionales de identidad, propósito y fe. Y lo haces hasta que las viejas creencias no tengan oxígeno para sobrevivir. No le ruegas al subconsciente que cambie. Le ordenas. No deseas mejores pensamientos. Los instalas con fuerza, con ritmo, con precisión. Permíteme preguntarte, ¿qué te dices a ti mismo cuando nadie te ve? Esa es tu realidad. ¿Dices que no estoy listo? Y entonces tu subconsciente responde, ¿entendido? No estás listo.
¿Dices que teme fracasar? Entonces tu subconsciente dice, entendido. Evitemos el riesgo. ¿Te preguntas qué pasa si esto sale mal? Entonces tu subconsciente te prepara para el fracaso y te asegura que te perderás lo que podría salir bien. Debes hablar con un nuevo lenguaje. Ahora, debes decir, no tengo miedo. Ejecuto con valentía. Dirijo mis pensamientos. No son ellos quienes me guían. Soy el arquitecto de mi creencia. Dices estas verdades a diario. Las escribes con tinta. Los declaras en voz alta. Ni una ni dos veces, sino hasta que se arraigan tan profundamente en tu subconsciente que ya no hay espacio para que el miedo se instale. Así fue como transformé mi vida. Así es como todos los hombres que estudié. Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford, redefinieron las suyas. ¿Crees que Edison creó la bombilla con el número de pensamiento positivo? La creó programando su creencia tan profundamente que 10.000 fracasos no pudieron tocarla. Cada experimento fallido no era una señal para abandonar. Era una señal para continuar. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante en su mente era: el resultado es inevitable. Solo necesito persistir. ¿Y cómo mantuvo ese pensamiento? Repitiéndolo, visualizándolo, entrenando a su subconsciente para que lo vea. Como ya lo hizo, tú debes hacer lo mismo. Déjame enseñarte el método. Es sencillo, pero rara vez se sigue, y tiene la disciplina necesaria. Cada mañana al despertar, antes de que el mundo te acapare, debes hablar en voz alta. Tu objetivo principal, tu creencia, tu identidad y tu mando intrépido. Debes repetirlo con convicción. Estoy concentrado. Soy poderoso. Actúo sin dudar. Mis decisiones son definitivas. Mi misión es clara. Mi identidad es segura. No espero a que el mundo me confirme. Me confirmo a mí mismo. Luego, por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se ablanda y el subconsciente es más vulnerable, las repites una y otra vez. No hasta que estés cansado, sino hasta que hayas cambiado. Esta práctica no es opcional. No es para los débiles. Es para el hombre que desea volverse irreconocible. Resurgir de las cenizas del miedo y moldear su vida como arcilla en sus propias manos. Quien domina la autosugestión puede eliminar el miedo tan completamente de su sistema que esa vacilación se vuelve antinatural. Su mente ya no busca escape. Busca ejecución. Su cuerpo ya no responde a la duda. Responde a la orden. Sus palabras ya no reflejan confusión. Reflejan certeza. Esta es la clave, amigo mío. Si quieres ser valiente, primero debes entrenar tu voz interior para que hable como si ya lo fueras. Y el subconsciente, fiel sirviente que es, obedecerá. Siempre lo hace. Siempre lo ha hecho. ¿Qué le estás alimentando? La fe es la base de todo poder. Y no me refiero a la fe en la religión ni en el destino, aunque puedan consolar a alguien. Hablo de la fe práctica, la que se construye como un puente entre tu pensamiento y tu resultado. La fe, en este sentido, no es mística. Es estructural. Es la creencia en fuerzas invisibles. No porque seas ingenuo, sino porque entiendes cómo funciona la mente. Cuando un hombre cree en su misión con tanta intensidad que ningún obstáculo puede desviarlo, se vuelve peligroso para ese hombre el miedo mismo. Ahora comprende esto. La fe no es un regalo. No se entrega al nacer. No está reservada para los afortunados, los fuertes ni los privilegiados. No, la fe es una disciplina. Se construye ladrillo a ladrillo. Pone sus cimientos al decidir quién eres, por qué estás aquí y qué construirás antes de que se acabe tu tiempo. Y luego refuerzas esa base con la repetición, con la acción y con un propósito que no cede ante la presión. Permítame mostrarles a qué me refiero. A través de la vida de Andrew Carnegie, el hombre que se convirtió en el industrial más rico de la historia estadounidense. No empezó con dinero. No heredó un imperio. Empezó en una oficina de telégrafos. Apenas era un niño. Pero lo que poseía, incluso entonces, era un inquebrantable sentido de propósito. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato. Pero él creía más allá de la lógica. Que cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo preparaba para el momento en que su propósito definido se encontraría con una gran oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegó, no dudó. Estaba listo. Su fe ya había forjado los caminos. Este es el poder de la certeza, del propósito. Cuando eliges un objetivo y quemas todos los demás puentes, el universo mismo comienza a organizarse a tu alrededor. La duda muere ante la presencia del enfoque. Y el miedo no puede vivir en un hombre que sabe por qué está vivo. La mayoría de los hombres van a la deriva. Cambian de rumbo con las estaciones.
Una semana desean la libertad. Al siguiente, consuelo. Al siguiente, aplausos. Pero el hombre con propósito no se deja llevar. Él es fijo, como una brújula, inmóvil ante los vientos. Se despierta cada día no para reaccionar, sino para ejecutar. Ahora, miren a Abraham Lincoln. Su presidencia se forjó en el fuego de la división. El país dividido en dos, aliados vacilantes, enemigos en ascenso. Y aún así, Lincoln se mantuvo firme en su misión. Su propósito era la unión. Su fe estaba en la libertad. No sabía cuánto duraría la guerra. No sabía cuánto costaría. Pero pronto decidió que el resultado final no era negociable. Estados Unidos no caería. La esclavitud no sobreviviría. Y caminaba con esa convicción a diario, incluso cuando las probabilidades indicaban lo contrario. Eso es lo que hace el propósito. Fortalece la espalda de un hombre en la tormenta. Le permite ponerse de pie cuando otros se arrodillan. Hablar cuando otros callan. Actuar cuando otros esperan permiso. Y no te equivoques, ahora debes decidir tu propósito. No una lista de metas. No un sueño. No es una fantasía garabateada con entusiasmo, sino una sola frase escrita a fuego que se convierte en el eje de tu existencia. ¿Qué construirás? ¿En quién te convertirás? ¿Qué resultado te negarás a dejar sin realizar? Escríbelo. Dilo. Memorízalo. Que sea lo último que digas antes de dormir. Y lo primero que dices. En el silencio del amanecer. Así es como Charles M. Schwab ascendió en el imperio de Carnegie. No era el técnico más brillante, pero sí el más decisivo, el más decidido. Mientras otros se acobardaban y esperaban, Schwab actuó. No se anduvo con rodeos. No se acobardó. Dio más de lo que se le pedía. Lideró equipos no con órdenes, sino con certeza. Y esa certeza provenía de la fe en la misión. Una fe que contagió a todos los que trabajaron bajo su mando. Debes desarrollar esa misma energía. Tú. Debes llevar tu creencia no en susurros, sino en acción. Debes estar presente cuando nadie aplaude, persistir cuando nadie ve, construir cuando el marcador marca que vas perdiendo. Porque la fe no se construye con facilidad. Se forja en la resistencia. Se hace real no por la comodidad, sino por la ejecución continua. Cuando el miedo te silba al oído. Y aquí está la verdad final de esta sección. No puedes fingir fe. No puedes actuar para alcanzar la creencia. Debes ganártelo con decisiones tomadas en silencio, con rituales que exigen excelencia, con palabras que reflejen claridad incluso cuando el camino esté nublado. Hazlo, y el miedo se volverá irrelevante. Puede que llame a tu puerta, pero no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Entiende que esta indecisión es el terreno fértil donde crece el miedo. Cada vacilación que permites, cada pregunta que dejas sin respuesta, cada silencio que quizás te susurras a ti mismo, es una grieta por la que se cuela la duda. El miedo no empieza con el fracaso. Empieza con la negativa a elegir. Quien no puede decidir no puede ascender. Es un barco sin timón, a merced de cada corriente, de cada opinión, de cada cambio de viento. Su energía está dispersa. Su voluntad, diluida. Él espera. Y mientras espera, le roban el futuro. Un día a la vez. Pero el hombre que decide con firmeza finalmente se convierte en algo completamente diferente. Les contaré sobre Henry Ford. Cuando se propuso construir un automóvil para el hombre común, fue recibido con risas. Sus propios ingenieros calificaron su visión de imposible. Dijeron que la idea de un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. ¿Y qué dijo Ford? Que lo produjeran de todas formas. No una, ni dos, sino todas las veces que regresaron con un fracaso. Los envió de vuelta con el mismo. Prodúcelo de todos modos. Eso no es optimismo. Eso no es una creencia ciega. Ese es el poder de la decisión. Una decisión tan firme que adapta la realidad a ella. Y ese motor no se construyó por casualidad, sino por orden. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión tan definitiva? La mayoría de los hombres no lo hacen. Le dan vueltas al compromiso. Lo intentan, pero no queman el puente. Continúan con su objetivo mientras mantienen en secreto una puerta abierta para escapar. Y mientras esa puerta exista, el miedo tendrá un lugar donde vivir. Debes entender esto. La decisión no se trata de tener la razón siempre. Se trata de compromiso. Una decisión tomada con plena convicción te llevará más lejos que 1000 vacilaciones ingeniosas. ¿Por qué? Porque el universo favorece el movimiento. Y la indecisión lo retrasa. Déjenme hablar claro. Los hombres más exitosos que he estudiado, Ford, Edison,
Carnegie, Schwab. Todos compartían esto. Cuando se decidían, actuaban. Y cuando actuaban, no miraban atrás. Thomas Edison intentó inventar la luz eléctrica más de 10.000 veces. 10.000 decisiones para volver a intentarlo. 10.000 actos deliberados de movimiento ante la incertidumbre. Cada decisión no fue pequeña. Cada uno era una herida infligida a la duda. Edison no preguntó al público si era posible. Decidió. Y entonces actuó. Hasta que el mundo no tuvo más remedio que creer lo que ya había aceptado. La decisión es un acto de creación. Crea impulso. Crea claridad. Crea identidad. Y aquí está la ley espiritual que lo sustenta. Quien decide quién es y vive conforme a esa decisión se vuelve inmune al miedo. Puede que aún sienta miedo, pero este no puede guiarlo, porque ya ha elegido. Y esa elección se convierte en una fortaleza. Charles M. Schwab se alzó una vez más. No debatiendo sin cesar, sino tomando decisiones con rapidez y defendiéndolas. Carnegie confió en Schwab no porque fuera el más técnico, sino porque sí. Porque era dinámico. Mientras otros hablaban, Schwab actuaba. Mientras otros planeaban, Schwab producía. Así que te pregunto, ¿qué decisión te queda? ¿Indecisa? ¿Qué verdad has pospuesto? ¿Qué versión de ti mismo te has negado a asumir plenamente? Porque la indecisión no es inofensiva. Es la muerte lenta del destino. Y el miedo lo usa como un bisturí, cercenando tu potencial. Una vacilación a la vez. Di esto conmigo ahora. En voz alta. Donde quiera que estés, lo decido rápidamente. Me muevo sin disculparme. No retrocedo. Mi palabra es definitiva porque confío en quien la pronuncia. Deja que estas palabras se graben en tu mente. Repítelas a menudo, porque cada vez que repites esa identidad, reemplazas la versión de ti mismo que esperaba por la que te guía. Permíteme ser aún más directo. Cada vez que dudas, le enseñas a tu subconsciente a cuestionarte. Cada vez que te demoras, le susurras a tu mente, mi voluntad no es confiable. Pero cada vez que decides y actúas, entrenas a tu subconsciente para que diga, este hombre habla en serio, y con ese entrenamiento se construye el autocontrol. Así que, a partir de ahora, ya no eres un hombre que espera. Eres un hombre que elige. Incluso cuando no está claro, incluso cuando hay incertidumbre, incluso cuando la multitud titubea. Tú eliges porque eres el arquitecto de tu vida. Y el constructor no les pide permiso a los ladrillos. Los pone de todos modos. Quien quiera ser valiente debe comprender primero esto. El miedo no es un evento. Es un hábito. No es algo que simplemente aparece cuando las condiciones son adversas. Es un patrón que nace de la repetición, instalado a través de años de pensamiento incuestionable. Y como cualquier hábito, se puede reconfigurar si estás dispuesto a aplicar más repetición para fortalecerlo. Examinemos qué significa realmente la repetición. No la repetición mecánica de tareas, sino la creación deliberada de una nueva identidad mediante el uso diario y disciplinado del pensamiento. Esta fue la piedra angular de mi enseñanza y la llamé por muchos nombres: autosugestión, precisión de propósito y, lo más importante, control del pensamiento. Pero no hablemos en abstracciones. Permítame mostrarles cómo esto operó en las mentes de los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría sentó las bases de toda la obra de mi vida, no provenía de una familia adinerada. Nació en la lucha, en el silencio, en lo que el mundo llamaría desventaja. Pero Carnegie comprendió algo que muy pocos captan. La mente, una vez fijada en un objetivo definido, comienza a atraer hacia sí todas las condiciones necesarias para su cumplimiento. Y así, cada mañana, proclamaba su objetivo en voz alta. Repitió el hombre en el que había decidido convertirse hasta que las paredes de su mente ya no permitieron la duda. Carnegie diría, no estoy amasando una fortuna. Estoy construyendo un hombre que la merece. ¿Entiendes esa distinción? No dices afirmaciones para sentirte mejor. No las dices para impresionar a los demás. Las dices porque tu subconsciente cree en lo que más oye, y por lo tanto debes alimentarlo hasta que ya no reconozca el miedo como una opción. Ahora pensemos en Thomas Edison. Una vez dijo, nunca he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Esa no fue simplemente una declaración ingeniosa. Fue un ritual de pensamiento. Edison no se entretuvo con el fracaso porque había ensayado el éxito con tanta frecuencia que el fracaso no pudo afianzarse. Se despertaba cada día, sin importar los resultados del día anterior, y entraba en su laboratorio con la certeza de que algo se estaba formando, aunque el resto del mundo aún no pudiera verlo. Ese es el hábito del pensamiento.
Les pido que instalen una creencia tan profundamente arraigada en su identidad que el miedo no pueda vivir en su sistema. No porque no lo sientas, sino porque tus pensamientos dominantes no le dejan espacio para crecer. Permíteme ofrecerte la herramienta, la repetición. Es la mano que cincela la mente. Y no solo la repetición de palabras, sino la repetición de comportamientos, la repetición de posturas, la repetición de disciplina, hasta que los viejos patrones se derrumben bajo el peso de los nuevos. Aconsejé a mis lectores, y les aconsejo ahora, que comiencen cada mañana con una declaración clara y por escrito de su objetivo definido. Una declaración vocal de ese objetivo. Con emoción, un momento de visualización, viéndose como el hombre que ya lo ha logrado. Y, finalmente, una promesa silenciosa. No me inmuto. No me doy por vencido. No albergo miedo. Estos 4 actos, realizados con constancia, fe y emoción, comenzarán a reestructurar tu subconsciente. Formarán nuevos surcos en tu pensamiento, y esos surcos se convertirán en tus caminos mentales. Y una vez pavimentados, tus pensamientos comenzarán a transitarlos por sí solos. Esto es lo que le pasó a Henry Ford. No era el hombre más culto. No era el más elocuente. Pero tenía un sistema, una fábrica mental, por así decirlo, que le producía certeza. Cuando le preguntaban cómo resolvería un problema demasiado complejo para él, respondía: no necesito saber la respuesta. Puedo convocar a mi mente o a mi equipo a cualquier experto que necesite. Creer que la solución existe ya es suficiente. ¿Ves lo que eso significa? Ya había eliminado el miedo de la ecuación, porque en su mente, el fracaso no tenía cabida. No temía a lo desconocido. Simplemente dio por sentado que la claridad llegaría. Y así fue. Una y otra vez. Y ahora te pregunto, ¿qué practicas cada día cuando nadie te ve? ¿Cuando el mundo está en silencio? ¿Qué palabras te susurras? Si esas palabras están llenas de duda, te estás programando para el fracaso. Si esas palabras están impregnadas de miedo, estás construyendo una identidad de vacilación. Y si esas palabras son descuidadas, dispersas o reactivas, tu vida será igual. Así que te instruyo ahora, toma el control de tus palabras. Crea un guión digno del hombre en el que quieres convertirte y repítelo en voz alta, a diario, repetidamente. Y di: estoy tranquilo en la incertidumbre. Soy firme bajo presión. Soy decisivo en la duda. No temo el resultado. Lo moldeo. Deja que esas líneas se conviertan en tu armadura. Y si al principio te resultan extrañas, bien. Esa es la señal de que estás construyendo una nueva identidad. Repítelas. Repítelas hasta que te resulten naturales. Repítelas hasta que te sean familiares. Recuerda, tu miedo actual no es el resultado de este momento. Es el resultado de cada momento anterior. Cada pensamiento que no cuestionaste, cada creencia que aceptaste sin ponerla a prueba. Pero hoy, eso cambia. De hoy en adelante, hablarás como un hombre que no negocia con el miedo. Caminarás como un hombre que domina su propia mente. Repetirás el poder hasta que se convierta en tu ritmo. ¿Y el viejo miedo? No tendrá más remedio que morir de hambre. Pasemos ahora a la siguiente parte y exploremos qué sucede cuando toda tu vida se construye sobre este nuevo sistema interno. ¿De acuerdo? Una vez que una persona ha comenzado el proceso de reprogramar su mente mediante la repetición, debe dar el siguiente paso, quizás aún más crucial, y es proteger el entorno de sus pensamientos. Permítame decirlo claramente. Ningún pensamiento está a salvo si tu entorno está desprotegido. El miedo, como un ladrón en la noche, entra silenciosamente. Y la mayoría de las veces, no entra por tu propia mente. Entra a través de las palabras, las dudas y la energía de los demás. Descubrí esta verdad en mis primeras conversaciones. Andrew Carnegie me dijo que si pones una mente débil en compañía de otras más fuertes, se elevará o se retraerá y se pudrirá. Pero si las mentes más fuertes no están alineadas, el resultado es confusión, no elevación. A partir de esa afirmación, comencé a estudiar no solo los hábitos de los grandes hombres, sino también los entornos que construyeron a su alrededor. Permítanme darles ejemplos para que lo entiendan con claridad. Henry Ford, una vez ridiculizado y burlado por su creencia en el automóvil común, fue cuestionado a menudo. ¿Cómo continuaron cuando los periódicos, los financieros e incluso sus propios hombres comenzaron a dudar de ustedes? Su respuesta fue profunda. Porque no los invité a entrar en mi mente. Ford comprendió un principio que ahora debes aceptar como ley. La mente es territorio sagrado, y no todas las voces merecen entrar. Se rodeó solo de quienes podían aportar valor a la visión. Y cuando surgía la duda, como siempre ocurre, no volvía a la conversación, sino a la introspección, a la soledad. No discutía, ejecutó.
De igual manera, Thomas Edison, aunque colaboracionista, fue implacable en la selección de quienes entraban en su círculo. No toleraba ninguna burla de sus experimentos. No permitía el cinismo en los laboratorios donde nacían sus sueños. Porque conocía un comentario sarcástico, una duda inoportuna. Podría arruinar horas de esfuerzo concentrado. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, aunque poderosa, también es profundamente influenciable. Puedes alimentarla toda la mañana con afirmaciones y repeticiones. Pero si entras en una sala de chismes, sarcasmo y baja ambición, contaminas la atmósfera mental. Volvamos a Charles M. Schwab, un hombre que construyó imperios siderúrgicos y se ganó la lealtad de industrias enteras. Una vez me dijo que la decisión más importante que un hombre toma cada día no se trata de lo que hará, sino de a quién escuchará. Schwab se rodeó de claridad. No solo inteligencia, ni solo habilidad, sino claridad. No quería formar parte de las quejas del mundo. No le interesaban las voces que pronosticaban el fracaso. Si un hombre no podía hablar con convicción, Schwab no lo escuchaba. Ahora debes preguntarte, ¿a quién se le ha permitido demasiado acceso a tu subconsciente? ¿De quién es la voz que escuchas cuando el miedo te habla? ¿Es la tuya? ¿O la del fantasma de un padre que dudó de ti? ¿De un amigo que fracasó y ahora se burla del éxito? ¿De un maestro que te susurró la mediocridad? Debes ser implacable en esta evaluación. No cruel, sino decisivo. Esta es la disciplina mental necesaria para la grandeza. Filtrar tus influencias con el mismo cuidado con el que proteges tu riqueza. Porque, en verdad, tu atención es tu mayor moneda. ¿Dejarías monedas de oro tiradas en la calle? Entonces, ¿por qué dejarías tus pensamientos abiertos a cualquiera que tenga una opinión? Hay hombres que te quitan la fe con cada frase. Hay voces que parecen razonables, pero esconden veneno. Se burlan de la ambición. Adoran la comodidad. Disfrazan el miedo de lógica y tachan de irrealista tu visión. Estos no son consejeros. Son saboteadores. Y deben ser eliminados de tu círculo mental. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Analiza tus conversaciones. ¿Quién te anima? ¿Quién refuerza la nueva identidad que estás construyendo? ¿Quién genera dudas, aunque sea sutilmente? Protege tu silencio antes de empezar el día. Dedica tiempo a controlar completamente tus pensamientos. Pronuncia tu guión. Ensaya tus afirmaciones y no dejes que ninguna voz entre hasta que tu armadura mental esté sellada. Niégate a explicar tu misión. Cuanto más la expliques, más debilitarás tu certeza interior. Comunica tus objetivos solo a quienes puedan ayudarte a construirlos. Al resto, ofrécele silencio. Crea un ritual de alineación. Cada noche, regresa a la visión. Reconecta con tu propósito definido. Revisa tus acciones. Reconstruye la creencia que el mundo intentó erosionar. Esto no es arrogancia. Es autocontrol. Recuerden que Abraham Lincoln, aunque conocido por su bondad, también era un hombre de silencio. No malgastaba palabras. No defendía cada decisión. Mantenía una serenidad que desconcertaba a sus críticos porque no provenía del ego, sino de la claridad mental. Esa claridad es ahora tu meta. Y comienza reconociendo que tu mente debe ser tratada como una fortaleza, no como un pasillo. Que esta sea tu regla. Si no agudizan mi fe, no tendrán acceso a ella. Ahora dilo en voz alta, no permito que el miedo entre en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. Mi atmósfera mental es pura, poderosa y está alineada. Di estas verdades hasta que dejen de parecer defensas y se conviertan en estándares. Y cuando vives según esos estándares, el miedo empieza a sofocarte. Pierde a sus aliados, pierde sus puntos de acceso. Pierde el coro de voces que una vez usó para debilitarte. Porque ahora tu mente está limpia. Ahora tu creencia está sellada. Ahora tu enfoque está forjado y tu fortaleza interior ya no puede ser vulnerada. Pasemos a la siguiente parte, donde aprenderás a actuar sin dudar. Porque el enemigo final del miedo es el movimiento. ¿De acuerdo? Hay una verdad tan antigua como el tiempo y, sin embargo, tan urgente como el aliento mismo. El miedo no puede existir en presencia de una acción decisiva. Mientras muchos hombres intentan superar el miedo con sus ideas, los constructores, los productores, los titanes de la industria, conocen la ley más profunda. No se puede razonar con el miedo. Solo se puede superar. Déjenme contarles lo que Andrew Carnegie me reveló una vez. En un momento privado de asombrosa claridad, dijo que la mejor manera de destruir el miedo es actuar con tanta rapidez que no tenga tiempo de manifestarse. Esto, que descubrí más tarde,
Es el hilo conductor de cada historia de grandeza que he escrito sobre el movimiento decisivo ante la incertidumbre. Tomemos como ejemplo a Henry Ford. Cuando otros dudaban, él construía. Cuando otros debatían la viabilidad, él construía cadenas de montaje. Cuando los expertos dijeron que no se podía hacer, actuó como si ya se hubiera hecho. Ford no era inmune al miedo. Ningún hombre lo es. Pero había aprendido un secreto que la mayoría de los hombres nunca comprenden. No se espera a que el miedo desaparezca. Se avanza a pesar de él. Y he aquí por qué funciona. El miedo se alimenta de la inactividad. Se reproduce en la quietud. Se multiplica en la demora. Cada vez que esperas, cada vez que dudas, le das al miedo la oportunidad de susurrar su veneno. Pero cuando te mueves, incluso torpemente, incluso imperfectamente, le cortas el oxígeno. Silencia su voz. Enseñas a tu subconsciente esta lección innegable. Yo guío. Y el miedo sigue. Detengámonos aquí y reflexionemos sobre el caso de Thomas Edison. Este no era un hombre de contemplación incesante. Era un hombre de constante innovación. Cuando le preguntaron por sus miles de fracasos en la creación de la bombilla, no lloró ni se arrepintió. Respondió, no he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Ahora bien, ¿por qué un hombre vería el fracaso como información? Porque nunca dejó de avanzar. En cuanto un enfoque fallaba, actuaba de nuevo. Ese movimiento, ese impulso, impidió que el miedo se instalara en su mente. Quizás te preguntes, ¿cómo aplico esto a mi propia vida? Déjame darte un ejemplo. No esperes a sentirte listo. Vuelve a leerlo. La preparación es un subproducto del movimiento, no un prerequisito. Quien espera la valentía nunca la recibe. El coraje surge en acción, no en silencio. Acorta el espacio entre la idea y la acción. Cuando tu mente te ofrezca una idea audaz para hablar, escribir, construir, alcanzar, debes actuar en instantes. Cuanto más esperas, más fuerte se hace el miedo. Mide solo tu integridad ante la acción, no el resultado. ¿Te moviste? ¿Ejecutaste? Entonces ganaste. Cada acción es un voto contra la vacilación y un paso hacia la identidad. Charles M. Schwab vivió según esta misma ley. Su ascenso en el imperio de Carnegie no se debió solo al conocimiento. Se debió también a la rapidez de ejecución. Mientras otros debatían, Schwab decidió. Mientras otros planeaban, Schwab actuó. Y, gracias a esa oportunidad, lo buscó. La grandeza tiene un ritmo, y ese ritmo es el movimiento. Permítanme darles un contraste. El hombre promedio duda. Imagina el rechazo. Visualiza la derrota. Busca la perfección antes de empezar. Y al hacerlo, alimenta el mismo miedo que desea matar. Pero el constructor comienza. Entiende que el movimiento crea claridad. Ese paso adelante abre caminos que la inmovilidad jamás revelará. Sabe que el progreso no nace solo del pensamiento. Nace de la fusión del pensamiento y la acción. Y esto, amigo mío, es la razón por la que tantos hombres permanecen en ciclos de mediocridad. Porque se niegan a avanzar por miedo. Ahora bien, debo decirte esto. No habrá transformación sin incomodidad. El miedo no se marcha cortésmente. No se retira ante el sonido de tus planes. Se retira al oír tus pasos cuando avanzas hacia tu objetivo, sin importar la resistencia interna. Este es el camino forjado por Abraham Lincoln en las horas más oscuras de la guerra civil, cuando la nación se dividió y la sangre se derramó. No permitió que el miedo lo paralizara. Él actuó. Él habló. Él escribió la proclamación. No porque confiara en el resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el estándar que ahora deben aceptar. Que su misión sea más fuerte que sus dudas. Deja que tu propósito se eleve por encima de tus pies. Deja que tu identidad como constructor silencie cualquier duda. Porque la acción no es solo lo que haces. Es en quien te conviertes. Cada vez que te mueves, le enseñas a tu subconsciente. Soy el tipo de hombre que actúa cada vez que das un paso adelante, incluso en la incertidumbre, reconfiguras tus creencias. Cada vez que ejecutas, incluso sin pruebas, votas por la identidad que buscas. Cartas, déjenme dejarles esta verdad. Pueden tener miedo y aún así seguir adelante. Pero no puedes sentirte sin miedo hasta que lo hagas. Ahora te digo, levántate, actúa, muévete. No porque sea fácil, sino porque tu yo futuro ya te espera al otro lado del movimiento. Y cuando lo conozcas, te darás cuenta de que el miedo nunca fue el obstáculo de la inacción. Ahora, procedamos al principio fundamental que rige cada victoria y hace permanente lo que la acción inicia, la certeza de un propósito. Todo hombre que ha superado el miedo, que ha conquistado la duda,
que ha mirado a lo desconocido a los ojos y aún así ha actuado, lo ha hecho por una sola cosa. Sabía exactamente lo que quería. Tenía lo que yo llamo un propósito definido. Ahora déjame hablarte con franqueza, como si fuera mi propio hijo. El hombre inseguro, sin un objetivo principal, que oscila entre opciones, que cambia de dirección con cada ráfaga de opinión, ese hombre nunca perderá el miedo, porque el miedo ama la confusión. Prospera en la vida de un hombre sin rumbo. Crece en las grietas de la ambigüedad. Pero el hombre que decide, el hombre que elige un único objetivo y lo apoya con toda la energía de su ser, se vuelve peligroso de temer. ¿Por qué? Porque el propósito da dolor, significado. Proporciona reveses, contexto. Le da al miedo un rival más poderoso que él mismo. Permítame ilustrarlo con uno de los ejemplos más claros de la historia estadounidense. Henry Ford no aspiraba al éxito a la ligera. Decidió poner a todos al volante de un automóvil. Y no permitió que ningún contratiempo, ninguna burla, ninguna barrera técnica ni ninguna tormenta financiera lo desviaran. Cuando otros reían, él construía. Cuando otros dudaban, él optimizaba. Su firmeza de propósito brillaba con tanta intensidad que encendió una industria. Déjenme decirles esto, Ford no venció el miedo por la fuerza. Lo venció reemplazándolo con enfoque. Andrew Carnegie, otro titán cuya mente estudié con mayor profundidad que la mayoría de los hombres, creía tan firmemente en el poder del propósito que exigía a todos los hombres bajo su liderazgo que lo declararan. Dijo, muéstrenme un hombre con un propósito claro, y les mostraré un hombre al que el fracaso no puede vencer. Carnegie creía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo provenía de una misma raíz, una mente dividida. Seleccionó a Charles M. Schwab como presidente de US Steel. No solo por su energía, sino por su claridad. Schwab no era un genio de nacimiento, pero transmitió su misión con tanta seguridad que otros hombres lo imitaron. Su firmeza de propósito lo hacía magnético. ¿Y qué decir de Abraham Lincoln? ¿Acaso creen que ese hombre se enfrentó a una nación fracturada y promulgó la proclamación de emancipación? ¿Y lideró la guerra sin miedo? Conocía el miedo, pero también conocía su propósito. Y era más sagrado que su seguridad. No intentaba descifrarlo. No buscaba opciones. Había tomado una decisión definitiva, que la unión perduraría, y que la causa de la libertad no sería silenciada. Esa decisión le dio coraje, le dio determinación, y lo hizo inmune a la parálisis que trae el miedo. Ahora te pregunto, querido oyente, ¿ya te has decidido? ¿Has elegido un propósito tan profundo, tan completo, que te ancla en cada tormenta? Porque hasta que lo hagas, siempre serás presa del miedo. Siempre estarás tentado a rendirte. Siempre necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides, de verdad, finalmente, que ocurre algo milagroso, dejas de preguntarte, ¿puedo hacer esto? Y empiezas a decir, esto se hará. Dejas de debatir tus opciones. Y como el camino está fijado, ya no cederás ante la resistencia. Porque la misión no está abierta a negociación. Te daré una orden ahora, y te insto a que la tomes en serio. Escribe tu objetivo principal. No un deseo, ni una vaga esperanza. Un objetivo preciso y definido, expresado con claridad, seguridad y sin complejos. Dilo en voz alta. Cada mañana. Grábalo en tu memoria. Ensáyalo con sentimiento. Porque la mente subconsciente no sigue decisiones a medias. Obedece solo lo claro y lo repetido. Y no cometas el error de crear una lista de objetivos. Elige uno. Un objetivo, una misión. Un deseo dominante al que se someten todas las demás acciones. Eso es lo que hace formidable a un hombre. Eso es lo que hace que el miedo se retire. No puedes temer las opiniones de los demás cuando tu energía se consume en la búsqueda. No puedes paralizarte por los qué hubiera pasado si. ¿Qué has declarado? Esto es lo que sucederá. Les cuento esta historia. Cuando Edison trabajaba en la bombilla, un reportero le preguntó, tras sus muchos fracasos, «Señor Edison, ¿alguna vez ha considerado rendirse?» Edison respondió, «Joven, he decidido crear esta luz. Y ahora simplemente estoy eliminando los caminos que no conducen a ello». Eso es la certeza del propósito. Es la muerte de la duda. Es la raíz de todo poder. Es el cimiento sobre el que se yergue el hombre intrépido mientras el hombre inseguro se hunde. Así que te pregunto de nuevo, ¿ya te has decidido? Si no, decídete ahora. Porque hasta que lo hagas, cada paso adelante estará acompañado de vacilación, y la vacilación es aliada del miedo. Pero una vez que te decidas, empezarás a moverte como un hombre con fuego en la mirada. Y el miedo ya no reconocerá tu rostro.
¿Profundizamos aún más en la fuerza que refuerza este propósito y le da vida duradera? Entremos ahora en el corazón de la mente subconsciente mediante el ritual sagrado de la autosugestión. ¿Procedemos? Ahora que has declarado tu propósito, debes reforzarlo hasta que se vuelva más fuerte que cada duda, cada distracción, cada susurro de miedo que una vez dominó tu vida. Y ese refuerzo viene a través de la llave maestra de la mente, la autosugestión. Se preguntará, señor Hill, ¿qué es la autosugestión? Permítame responderle con la mayor claridad posible. Es el acto de alimentar al subconsciente con una nueva realidad mediante la repetición y la emoción hasta que esa realidad se convierte en identidad. Verás, amigo mío, tu subconsciente no acepta la verdad. Acepta la repetición. No sigue la lógica. Sigue la dominación. Las palabras que repites, y ya sea en voz alta o en pensamiento, con fe o con sarcasmo, te están construyendo línea a línea, día a día, palabra a palabra. Por eso debo implorarles que repitan este discurso a diario. Ni una sola vez, ni cuando les convenga, ni cuando se sientan inspirados cada mañana, cada noche, hasta que la voz que oyes en tu interior ya no sea la del miedo, sino la de la convicción. Porque el enemigo del progreso no es el fracaso. El enemigo es el olvido. Y lo que no repitas, lo olvidarás. Lo que no ensayas, no lo serás. Permítame recordarles que Henry Ford no repetía la debilidad. Reiteró la creencia. Su famosa frase, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Esa no fue una frase ingeniosa. Fue una programación mental. No dejó espacio para la duda. Solo habló de la posibilidad. Y porque la repitió, su mente la aceptó. Y porque su mente la aceptó, el mundo siguió su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que la multitud creyera en su visión. Él creyó primero, y la pronunció en el silencio, en el vacío, en las oscuras salas del fracaso. Y esa creencia, repetida 10.000 veces, finalmente dio luz al mundo. Ahora déjenme hablarles con la mayor claridad posible. Si no programan su mente, el mundo lo hará. Y el mundo no te infundirá fuerza, te infundirá miedo. Te alimentará la duda. Te enseñará límites. Y si lo permites, si simplemente te dejas llevar, te convertirás en una copia de tu entorno, no en dueño de tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir lo que pretendes ser. Debes hablarte a ti mismo como un comandante le habla a su ejército. Con fuerza, con claridad, con firmeza. Cada mañana, levántate y declara, no tengo miedo. Actúo sin dudar. Todo me favorece, y me muevo como tal. No digas estas palabras con esperanza. Dilas como quien toma una decisión. No las susurres con disculpas. Dilas con presencia. Porque el subconsciente no escucha el volumen de tu voz, sino la convicción de tu tono. Por eso Andrew Carnegie exigía que sus hombres recitaran sus objetivos en voz alta cada día. Sabía que la repetición no era un truco. Era el método. No necesitas otro discurso. Necesitas este discurso una y otra vez hasta que se convierta en tu voz. Y no lo consideres un mensaje para hoy. Trátalo como un ritual para toda la vida. Graba estas palabras en tu espíritu. No le ruego al miedo que se vaya. Lo reemplazo con fe. No pospongo la acción. Hablo. Me muevo. Me convierto. Si empiezas cada mañana con esto, antes de que el mundo te atrape, si terminas cada noche con esto, antes de que el sueño fije tus pensamientos, entonces la identidad del poder se grabará en ti. El hombre que fuiste, el hombre que dudó, que se encogió, que dudó, desaparecerá, y en su lugar, un hombre que camina en silencio, pero mueve el mundo. Eso no es teoría. Eso no es fantasía. Es la ley del control mental. No sobre los demás, sino sobre ti mismo. Así que no te desplaces hacia la siguiente idea. No persigas otra voz. No diluyas esta instrucción. Repite este discurso hasta que todo tu ser lo crea. Hasta que tus acciones lo obedezcan. Hasta que tu postura empiece a reflejarlo. Y sin esfuerzo, sin recordatorio. Esto no es una sugerencia. Esto es autosugestión. Y si la honras con disciplina y pasión, llegará un día, y no muy lejano, en que el hombre que una vez lo temió todo ya no será reconocible. ¿Seguimos adelante? Abordemos ahora el siguiente enemigo que debemos enfrentar. La opinión de los demás. Continuemos. Llega un momento en la vida de todo hombre en que debe elegir. ¿Viviré según mi propia visión? ¿O según las opiniones de la multitud? Para la mayoría, esa decisión nunca se toma. Se dejan llevar, se aplazan. Retrasan su destino en favor de la aprobación. Y al hacerlo, condenan su grandeza al silencio.
Permítame hablarles ahora con toda la fuerza. El miedo a la opinión ajena es un ladrón. Te roba no solo la paz, sino también el poder. No es inofensivo. No es de buena educación. Es veneno disfrazado de aceptación social. Debes tomar una decisión firme. La opinión de la multitud nunca prevalecerá sobre la voz de mi propio propósito. Demasiados hombres esperan permiso. Retrasan su llamado hasta que su vecino esté de acuerdo. Reducen su voz para adaptarse a las mentes estrechas que los rodean. Y al hacerlo, intercambian su derecho de nacimiento por pertenencia. Pero ningún hombre que haya moldeado el mundo fue aceptado primero por él. ¿Acaso Abraham Lincoln esperó los aplausos antes de emitir su proclamación de emancipación? Número. Fue objeto de burla, condena y odio por parte de muchos. Sin embargo, siguió adelante, no por popularidad, sino por ser justo. ¿Acaso Thomas Edison hizo una encuesta antes de dedicarse a sus inventos? Número. Sus críticos lo llamaron loco, fracasado, soñador. Pero él no les prestó atención. ¿Por qué? Porque no buscó la guía de las masas. Buscó en su interior. Y Henry Ford, cuando el mundo dijo que el coche era un juguete, una novedad, una idea tonta, lo construyó de todos modos. Confió más en su visión que en el miedo a sus risas. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte. Un hombre que no consulta a la multitud antes de dar el siguiente paso. Un hombre que no explica cada uno de sus movimientos a quienes no han construido nada. Un hombre que no tiembla ante la burla, sino que se agudiza ante ella. La multitud nunca te entenderá. Ese no es su papel. Su papel es observar. Tu papel es construir. Y en el momento en que confundes ambas cosas, en el momento en que dejas que las opiniones de los ociosos condicionen tus acciones, pierdes tu ventaja. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes no piensan en ti en absoluto. Están demasiado ocupadas luchando contra sus propios demonios, demasiado sumidas en sus inseguridades, demasiado dispersas para siquiera dirigir sus propias vidas. Y, sin embargo, estas son las voces que permites que dirijan la tuya. Número que termina ahora. De ahora en adelante, debes crear distancia entre tu misión y su incomprensión. No desde el odio, sino desde la claridad. No estás aquí para que te entiendan. Estás aquí para volverte innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chismoso no deja legado. Pero sí el hombre que se mueve en silencio, que camina con convicción, que construye sin mendigar aplausos. Se convierte en una fuerza. Repítetelo hasta que se convierta en ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi plan. No necesito su aprobación, solo mi compromiso. Esto no es arrogancia. Esto es alineación. Y cuando estás alineado con el propósito, las voces que antes te aterrorizaban empiezan a sonar como ruido de fondo. Pierden su fuerza porque has encontrado algo más fuerte. La verdad que llevas dentro. Te digo que no hay manera más rápida de matar el miedo que dejar de vivir para las expectativas de los temerosos. Así que, cuando se burlen de ti, sigue construyendo. Cuando duden de ti, calla. Cuando te pregunten, ¿quién te crees que eres? Responde con acciones. Eres el hombre que se lidera a sí mismo. Eres el hombre que avanza sin dar explicaciones. Eres el hombre que ha quemado el puente hacia la validación externa. Dilo en voz alta. No vivo para sus aplausos. Vivo para mi propósito. No espero aprobación. Actúo con decisión. No le temo a la multitud. La multitud teme mi claridad. Que ese sea tu escudo la próxima vez que sientas el aguijón del juicio. Que sea tu espada la próxima vez que el miedo a la crítica te invada el pecho. Porque quien teme a la opinión pierde su destino. Pero el hombre que mata ese miedo, camina con una presencia que silencia las alas sin pronunciar palabra. Continuemos. Hablemos ahora de una fuerza mayor que la lógica, mayor que la fuerza, mayor que el talento. Una fuerza que construye imperios del polvo, saca a los hombres de la oscuridad y sostiene la mano del constructor cuando aúllan los vientos del fracaso. Esa fuerza es la fe. No la fe como el mundo la malinterpreta, ni el optimismo ciego ni las ilusiones. La fe de la que hablo se gana, se forja y se instala mediante la repetición, la disciplina y la práctica diaria de la creencia mucho antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que vence el miedo. No con emoción, sino con certeza. Entiende esto. El miedo no puede sobrevivir en presencia de la verdadera fe. Y digo la verdad. Porque la fe que cede ante la presión no es fe en absoluto. Es una ilusión. Debes forjar una fe tan fuerte, tan arraigada, que ninguna oscuridad pueda derrocarla. ¿Y cómo se forja algo así? Mediante la repetición. Con la emoción.
alimentando la mente subconsciente a diario con palabras, órdenes y afirmaciones, hasta que empiece a obedecer. Cada mañana, debes expresar tu identidad en voz alta. Cada noche, debes ensayar el hombre en el que te estás convirtiendo. Y cada vez que el miedo intente hablar, debes interrumpirlo con certeza. Les cuento una historia. Cuando Thomas Edison trabajaba en la invención de la bombilla, tras cientos de fracasos, le preguntaron si sentía que había perdido el tiempo. Respondió, no con frustración, sino con fe. No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Él no las llamó fracasos. No cuestionó su camino porque el invento ya existía en su mente. Y tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como hay que vivir. No necesitas ver las pruebas antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford dijo una vez, ya sea que creas que puedes o no. O crees que no puedes. Tienes razón. No fue una frase ingeniosa. Fue una declaración de ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta en lo más profundo de su mente se convierte en ley en el mundo material. Entonces, ¿qué aceptas? ¿Qué repites? ¿Qué ensayas cuando? Cuando nadie te ve y el mundo está en silencio. Porque ahí es donde se forja la fe. No en público, ni entre aplausos, sino en privado y en soledad, de madrugada, donde tus palabras resuenan contra las paredes y se hunden lentamente en tu ser. Esto no es misticismo. Es psicología. Es la ciencia de la autosugestión, que expuse en las páginas de Piense y hágase rico y que presencié en la vida de todos los hombres que he estudiado. Andrew Carnegie no se convirtió en un gigante de la riqueza por casualidad. Ensayó su fe en sí mismo. Declaró sus metas en voz alta. Alimentó su subconsciente con un propósito hasta que cada célula de su cuerpo se movió al unísono hacia él. No esperó a que el mundo creyera en él. Él creyó primero, y el mundo no tuvo más remedio que seguirlo. Tú debes hacer lo mismo. Dilo en voz alta. Creo en mi propósito incluso antes de que aparezcan los resultados. Alimento mi mente con poder hasta que olvida la debilidad. Avanzo con fe, no porque me sienta listo, sino porque así lo he decidido. Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata el miedo. Porque la repetición con sentimiento crea identidad, y la identidad prevalece sobre la emoción. Debes arraigar creencias tan profundamente, con tanta frecuencia, que el miedo no tenga espacio para respirar. Y cuando la duda se cuela, como te sucederá, no discutes con ella. No razonas. Simplemente vuelves al guión. Repites. Esa es la disciplina más poderosa que un hombre puede poseer. No solo sentirse fuerte, sino repetir la fuerza hasta que se convierta en su naturaleza. Así que cada mañana te despiertas y ensayas el futuro. No a la ligera, no por diversión, con pasión, con convicción, con una repetición que hace que el suelo bajo tus pies también lo crea. Dices, no tengo miedo. Estoy concentrado. Me estoy convirtiendo en el hombre inquebrantable. Y si lo repites con suficiente emoción y frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepte, el mundo empezará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe. Así es como muere el miedo. Así es como un hombre se vuelve peligroso. En silencio. Avancemos ahora. Profundicemos en una de las verdades más vitales que un hombre debe aprender, la conexión entre el miedo, la indecisión y la deriva. Comprendan esto con cada fibra de su ser. El miedo se alimenta de la vacilación. No se nutre del mundo exterior, sino de la confusión interna de quien no ha tomado una decisión. Cuanto más lo demores, más espacio tendrá el miedo para crecer. Pero cuando decides de forma definitiva y sin disculpas, el miedo muere al instante. La decisión es la gran eliminadora. Despeja la niebla. Silencia las voces. Expulsa el miedo de las cámaras de tu mente. Y la incapacidad de decidir es el comienzo de la deriva. Lo he dicho antes, y lo repito ahora con más urgencia. La deriva es la destructora silenciosa de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor, puede soportar el fracaso, pero la deriva lo destruirá. El deslizamiento silencioso y cotidiano hacia la mediocridad que comienza en el momento en que se niega a tomar una decisión firme. Déjame decirlo claramente, si no decides, estás a la deriva. Y si estás a la deriva, no eres libre. Eres una marioneta del miedo, prisionero de la influencia externa. Una hoja que se mueve al viento, sacudida por la emoción, la opinión y las circunstancias. Ahora escuchen atentamente. Todos los hombres que he estudiado, todos los titanes de la industria, todos los gigantes de la historia, todos compartían un rasgo en común, la decisión. No fue imprudencia ni prisa.
sino decisiones claras, serenas y definitivas, tomadas con rapidez y rara vez revocadas. Permítame recordarles a Henry Ford. Cuando se propuso crear un automóvil para el ciudadano común, no pidió permiso. No buscó la aprobación de los escépticos ni debatió interminablemente con sus iguales. Tomó una decisión, y el mundo se adaptó. Sus propios ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró a los ojos y les dijo: «Construyanlo de todas formas». Y así lo hicieron. No porque de repente se volviera posible, sino porque su decisión no dejaba margen de maniobra. Charles M. Schwab, en quien Andrew Carnegie confió para liderar el imperio del acero, ascendió no gracias a su genio técnico, sino a su firme decisión. En momentos de presión, cuando otros dudaban o buscaban eludir la responsabilidad, Schwab dio un paso al frente. Actuó, lideró. Y Carnegie, toda su fortuna se basó en un propósito definido. Un propósito tan claro, tan plenamente aceptado, que cada acción se alineaba con él, cada decisión apuntaba hacia él. No había deriva, solo dirección. Compárese eso con el hombre promedio. Él duda, piensa demasiado, espera a sentirse listo. Él retrasa las decisiones hasta que las circunstancias son perfectas, lo cual nunca ocurre. Y en la demora, el miedo se arraiga. La duda crece, el impulso se desvanece. No dejes que esto te pase. Un hombre no puede permitirse vivir en esto. Tal vez un hombre deba elegir. Y en el momento en que eliges, una fuerza despierta en ti. Una fuerza que dice: esto es lo que soy ahora, y no hay vuelta atrás. Dilo en voz alta. Decido con rapidez. Cambio lentamente, solo cuando los hechos lo exigen. Actúo sin demora. No voy a la deriva. Me muevo con determinación. Quemo el puente tras de mí. Quemar el puente no es poesía. Es estrategia. Mientras dejes una vía de escape, el miedo susurrará en la oscuridad. Siempre puedes volver atrás. Pero una vez que decides, una vez que cortas la cuerda, cierras la puerta y eliminas la salida, liberas el poder que solo la claridad puede dar. Permítanme compartir con ustedes lo que aprendí durante años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas de la Tierra. El miedo no puede dominar a un hombre decidido. Puede llamar, puede susurrar, pero no puede entrar porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto cada mañana. Ensaya tu identidad a diario. Renueva tu compromiso con tu misión. No dejes que las emociones dicten tus pasos. Deja que la decisión los dicte. Y cuando llegue la sensación, la vacilación, la voz del viejo yo, el miedo al fracaso, interrumpe. Di con seguridad: ya lo he decidido. No me retiro. No me abrazo al miedo disfrazado de lógica. Y entonces te mueves. Haces lo que dijiste sin demora. Porque cada vez que lo cumples, cada vez que actúas sin dudar, construyes una columna vertebral de acero en tu interior. Te vuelves inquebrantable. Y pronto el mundo no cuestionará tu certeza. La respetará. Así que déjame preguntarte, ¿qué decisiones sigues evitando? ¿Qué puentes debes quemar? ¿Qué dirección debes seguir sin dejar que la deriva regrese? Decídete ahora. Decide profundamente. Y a partir de ahora, deja que tus decisiones fluyan más rápido que tu miedo. Así es como eliminas el miedo. No esperando. No con esperanza, no escondiéndome, sino decidiendo. Y al caminar con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser. Ahora, a medida que nos acercamos al final de este discurso, el miedo ya no es bienvenido en tu casa. Te ha robado demasiado tiempo. Has susurrado vacilación en tus sueños, sembrado dudas en tus convicciones y retrasado al hombre que naciste para ser. Pero hoy, termina. No perteneces al miedo. No eres su marioneta. No eres promedio. No eres ordinario. No eres otro hombre que vaga por la vida, esperando que las cosas mejoren. Eres el creador del pensamiento, el que guía la acción, el maestro de la decisión. Y de hoy en adelante, no actuarás como si actuaras porque ya es así. No esperas la fuerza. La estás infundiendo. Diariamente, cada hora, con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa. Hablas cuando el mundo no te ve. Deja que la vieja voz muera. La voz que cuestionó, la voz que dudó, la voz que esperó el momento perfecto. Ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene cabida para el miedo. Camina con calma. Habla con claridad. Y se mueve con convicción. Y cuando surja resistencia, como ocurrirá, no te rendirás. Repetirás. Porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego. Porque la repetición es la que forja la identidad. Y este discurso, lo que acabas de absorber, no es entretenimiento.
Es tu plan maestro. Es la arquitectura de tus creencias. Es la estructura a la que regresas a diario hasta que tu subconsciente no conoce otro ritmo que la certeza. Debes regresar a este mensaje una y otra vez. Ni una sola vez. No cuando te sientes débil, no cuando te conviene, sino cada mañana. Cada vez que el mundo se siente pesado, cada vez que el viejo yo intenta abrirse paso de nuevo, repites este discurso en voz alta. Pronuncia sus líneas. Recorre su energía. Hasta que el miedo no solo se silencia, sino que se olvida. Hasta que el hombre que has fingido ser muera silenciosamente en la noche y el hombre que habla con fe se levante. Dilo ahora. El miedo ya no vive aquí. No pido permiso. Me muevo con poder. No repito el miedo. Repito fuerza hasta que se convierta en mi naturaleza. Esta es la última palabra. No porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo apenas comienza. Ahora ve. Camina con fuego. Muévete con disciplina. Vive como el hombre a quien el miedo no puede tocar, porque ese hombre ya eres tú. Deja que se pregunten qué cambió. Deja que sientan tu silencio antes de hablar. Que sean testigos de lo que se convierte la creencia forjada en la repetición. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto. Tú eres el fuego. Tú eres la orden. Y ahora caminas como si ya estuviera hecho.